Le doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando, que están conectadas en las diferentes partes donde quiera que estés. Bienvenidos los que se van a conectar más adelante. Hoy Dios quiere hacer algo tremendo y es un llamado. Fuimos llamados para transformar, para cambiar, para que Dios haga algo diferente. Y la verdad fue que el otro día, mientras estaba ministrando Majo, cantaron esta canción, esta adoración, y ella habló sobre Ezequiel 37. Y yo dije, uy, Dios mío, Señor. Y empecé a mirar todo lo que dice Ezequiel para poder, y dice, Dios mío, es una cosa tremenda, se predica mucho sobre algunas cosas, pero esta palabra es una cosa sobrenatural. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias y les voy a pedir un favor. Quiero que apaguen sus celulares. Apaguen su celular. Yo creo que durante 45 minutos el mundo puede seguir existiendo sin que usted tenga que mirar esto. Amén. Igual la palabra la tienen ahí. Si no trajo Biblia, la tiene ahí. No se preocupe. Vamos a estar conectados con Dios y dígale al de al lado, no me hable nada. Amén. Listo. Bueno, vamos a estar pendientes aquí al frente. ¿Listo? Y Alex. Bueno. Ezequiel 37, versículo 1. Ezequiel 37, versículo 1. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Su espíritu qué? Me llevó y me colocó. Versículo 2. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que habían muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra. ¿Se escuchó qué? Un ruido que sacudió la tierra. Y los huesos comenzaron a unirse. Estamos el 31 de octubre por esta época. Todo eso. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían la piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos, entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Este es un capítulo, en este capítulo el profeta predice el reavivamiento político y espiritual de la nación, de su nación, de Israel. Y en un sentido literal se refiere a una resurrección política y espiritual de Israel. Estaban en Babilonia, estaban vueltos nada, los del norte por un lado, los del sur por el otro lado, no había esperanza. Y esta palabra profética era para esa época, pero esta palabra profética fue también para la época en que Israel vuelve después del holocausto. Literalmente esta palabra es lo que encontraron los soldados rusos y lo que encontraron los soldados americanos cuando llegaron a los campos de concentración. Encontraron un valle de huesos secos. Y le quiero decir que los primeros barcos que llegaron a Palestina, donde por primera vez les dijeron que les iban a dar un territorio, por primera vez no, sino a tomar el territorio porque la palabra de Dios dice que eso siempre ha sido de ellos, llegaron básicamente a un valle de huesos secos. Ustedes han visto las películas del holocausto, eran forrados, eran huesitos forrados, simplemente. Y esta es una visión de muerte a vida, que puede aplicarse a la resurrección espiritual del pecador, de la muerte del pecado a la vida de la justicia. Una vida santa, espiritual, mediante el poder, mientras el poder del Espíritu Santo, que con su gracia y la eficacia de la palabra de Dios nos hace nacer de nuevo. Él es el único que nos puede dar nuevamente vida. Y la verdad,
Necesitamos un reavivamiento espiritual que transforme todas las esferas de nuestra sociedad. Usted sabe lo que estamos viviendo unas cosas que nunca habíamos vivido antes en la familia, a todo nivel estamos viviendo, está siendo atacada los fundamentos de la sociedad. Y si cuando ya atacan los fundamentos ya viene lo peor. Y una de las partes más afectadas es la familia. La están atacando con todo. Usted está viendo, yo no sé si sea verdad, pero no creo que sean mentiras la cantidad de niñas que se están robando. Muchas cosas espiritualmente están pasando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y espiritualmente nuestro país volvió a tiempos donde usted ya no podía salir a ningún lado. No hay inseguridad. Ya a usted le da cosa salir. Es más, usted ya lo piensa salir a comer a algún sitio acá en la ciudad, porque no sabe qué mágico puede haber ahí. Y por darle bala a ese señor, yo resulté perjudicado. Estamos viviendo tiempos de antes. Y por eso tenemos que orar por lo que está pasando, porque se está convirtiendo Colombia en un valle de huesos secos. Y a nivel personal, hágase esta pregunta: ¿qué está pasando con mi vida? Todas las esferas de la sociedad están tocadas, pero ¿qué está pasando con la iglesia? ¿La iglesia está haciendo algo para que sea transformado y cambiado este país? Dice que cuando hay un 20% puede haber un cambio. Y las estadísticas dicen que más del 20% de Colombia va a una iglesia cristiana. Pero ¿sabe qué? No ha pasado nada. Eso quiere decir que las iglesias se están convirtiendo en un valle de huesos secos. Porque no pasa nada. Ya era para que en este momento Colombia hubiera cambiado. Pero llega, y no es que yo sea de un color ni de un papel, pero llega el que llegue al poder, este país sigue igual. Estamos vueltos a nada. Y el que llega a tratar de hacer, ¿qué puede hacer durante esos 4 años para asegurar a los suyos? Pero no piensan en nuestro país. No piensan. Y tenemos que orar para que ojalá algunos de nuestros hijos, nuestros seres queridos, lleguen allá y tengan temor de Dios y cambien nuestro país. Amén. Que cambien nuestro país. La verdad necesitamos, vuelvo y repito, un reavivamiento espiritual que transforme todas las esferas de nuestra sociedad. Y yo quiero que entienda una cosa: Dios te llamó con un propósito. Dios te llamó con un propósito. ¿Estás cumpliendo con el propósito que Dios te llamó? Muchos piensan que el llamado de Dios es para 2 cosas. La primera, Dios me llamó para ser salvo. Si fuera para eso, pues entonces usted recibe a Cristo y al otro día se muere, porque ¿para qué más? Usted recibió a Cristo y ya, muérase. No. Dios lo llamó para que usted fuera salvo, se transformara, cambiara y a la vez restaurara y transformara lo que está en su entorno. Eso fue. Lo segundo, Dios me llamó para parar de sufrir. Pare de sufrir. Muchos dicen: vaya a la iglesia y casa, carro y beca. Todo le va a ir bien. Uy, usted en la iglesia todo le va bien. Dígame, ¿cómo le fue a cada uno de los personajes bíblicos? Dígame uno. El más exitoso fue él y murió de la muerte más cruel. Y con esto no lo quiero decir que ahora usted es cristiano para sufrir, no. Pero que vamos a pasar por momentos difíciles, sí. Y que ese evangelio de la prosperidad, porque ese es el concepto del evangelio de la prosperidad, que Dios lo llamó para que usted fuera feliz. Sí, va a ser feliz usted, pero que usted no va a sufrir y que nada de eso, no, eso es una mentira. Es una mentira, porque mire lo que ellos vivieron. Amén. Pero lo que sí le aseguro es que tenemos a alguien que cumple y que nos va a sacar, pase lo que pase, vamos a salir triunfantes y más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Eso sí le aseguro. Entonces, teniendo en claro esto, yo quiero que entienda que Dios nos llamó es para transformar, para cambiar. Si somos restaurados, es para restaurar. Pero ¿cómo cumplir ese llamado? Yo me imagino al profeta Ezequiel en un momento crítico de su nación,
donde no había esperanzas, donde no había nada, donde su pueblo estaba disperso, donde no había nada que hacer. Y Dios les da este llamado. Y por eso, ¿cómo cumplir ese llamado? Y vamos a ver 3 punticos a través de esta porción de la palabra de Dios. Y el primer punto es este: estar en el sitio que Dios lo puso. ¿Usted está en el sitio que Dios lo puso? Y yo quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 37, el versículo 1. Ezequiel 37, el versículo 1. Dice lo siguiente. Dice: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu, ¿qué? Me llevó. Al profeta a mí como que me pareció chévere ir allí, no. Y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El Espíritu del Señor lo llevó y lo colocó. Dios llevó al profeta al valle de los huesos secos. Lo llevó allí. Nosotros no somos turistas que van a los mejores lugares. Dios nos lleva a los valles de los huesos secos. Muchas veces, ¿yo por qué voy a esa iglesia? Uy, porque esa iglesia tiene un aire acondicionado espectacular. No, la alabanza que tienen, qué cosa de otro mundo. Las sillas, uy, eso se sienta y uno queda como hundido, ¿no? Qué berraquera iglesia. ¿A ustedes vienen acá por eso? Bueno, creo que por las sillas no. Entonces, Dios mío, ¿por qué Dios nos trajo a este lugar? Deje que te lleve, deje que Dios te lleve al lugar donde Dios quiere. No es donde tú quieres estar. Y con esto, mire, yo les doy en mi vida lo que pasó. El pastor Darío dice que el buen maestro repite. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta historia, pero es que yo ya voy 20 años. Acá, cuando a mí me hacen el llamado, yo estaba trabajando en la caja agraria. Se acaba la caja agraria, entro a trabajar en el banco agrario. Y en el banco agrario me dicen: Quique, necesitamos a alguien que trabaje en apoyo escolar dando vida cristiana. ¿Usted se le mide? Yo toda la vida quise trabajar con la iglesia. Trabajé en un principio con la iglesia, me retiré, trabajé en la caja agraria y yo quería volver a trabajar con Dios. Era reducirse el sueldo, eran muchas cosas, pero yo quería servirle a Dios. Y yo sabía lo que era Dios porque le había creído en Dios y Él me había mantenido siempre. Yo le dije: sí, yo quiero volver allá. Empecé a trabajar. Los que trabajan en colegios y son maestros saben lo que yo les estoy diciendo. A uno en diciembre, la primera semana, usted tiene que presentar sus informes y se reúne con el duro del colegio y él le dice: continúas el otro año, te esperamos. Usted vuelve a recibir sueldo hasta febrero. Bueno, los que no trabajan con el Estado, porque ellos sí tienen más fijo todas las cosas. Y ese día le decían a usted si seguía o no seguía. Entonces, a mí cuando yo llegué, recibí el curso más pesado, que era 10º, y Dios hizo algo tremendo, fue algo tremendo, y ese grupo de 11 ya termina conmigo. Habían dejado, ya no dejaban hacer excursiones. Ustedes saben lo que son las excursiones. Y hasta en los colegios cristianos eso se vuelve una locura. Pero yo dije: pues estos muchachos, entonces ¿cómo vamos a ver? Entonces, ¿qué estamos formando? Gente que entonces cuando salen allá, ¿qué clase de cristianos estamos formando? Me permiten que haga la excursión de 11 porque Dios había hecho algo con ese 11. Y mire, fue eso tan tremendo que incluso usted sabe que los que más viajan, ¿quiénes son? Los paisas. Esos paisas, ellos tienen como 3 vacaciones al año. Y estaban allá en Decamerón de Santa Marta y sabían que había una excursión de un colegio y se me acercó una señora y dijo: ¿usted es el que está a cargo de esos muchachos? Y le dije: sí, señora, sí, ¿cómo no? Me dijo: yo quiero felicitarlo porque es la primera vez que estoy de paseo con una excursión y qué muchachos tan decentes. Molestan todo como todos, normal, pero sabe que eran testimonios esos muchachos. Es más, parte de la excursión era que por la mañana hacíamos devocional. Y una vez estaban dando uno de ellos una enseñanza en la arena de un castillo, de construir sobre la arena y construir sobre la roca. Y los que pasaban vendiendo todo se quedaron mirando.
Y el muchacho termina haciendo el llamado y dos personas de esas se convirtieron, dos de esos personajes que estaban ahí se convirtieron. Dios estaba haciendo cosas bonitas ahí en el colegio. Y Dios quiere hacer cosas tremendas en la vida de cada uno de los que estamos acá. Cuando a final de año me llamó el que maneja toda la parte administrativa, el pastor administrador, y me dijo, le tengo una noticia mala y una buena. Y entonces dije, pues dígame la mala. Me dijo, no continúas en el colegio. Dije, bueno, ¿y cuál es la buena? Me dijo, porque te vas de pastor. El problema fue cuando me dijo, ¿para dónde? Yo estaba así, para Cúcuta. Yo no quería venir para Cúcuta. No, oye, no. Dije, yo había nacido en la iglesia, toda la vida en la iglesia. Yo empecé cuando era un grupo de oración. Y entonces empecé a hablar con los pastores. Y le dije, ¿usted por qué me van a mandar a Cúcuta, hermano? Barranquilla todavía no hay iglesia. Mándeme para Barranquilla la Bella. Entonces empecé a hablar con cada uno de ellos. Y uno de ellos me dijo, mire, lo que hacemos en la iglesia es una cosa. Tenemos la lista de las parejas líderes y tenemos los sitios de las ciudades donde no hemos abierto y estamos orando. El que dirigía en ese momento la parte administrativa era de Salazar de las Palmas. Yo creo que él ayudó para que me viniera para acá, pero bueno, Dios lo bendiga. Entonces, yo le dije, pero ¿por qué por Cúcuta? Yo no conozco Cúcuta, nunca había venido a Cúcuta. Lo único que sabía de Cúcuta es que era más caliente que Girardot. Eso era lo único que yo sabía. Y entonces, lo otro era que mi mujer es santanderiana. Santanderiana. Entonces me dijeron, allá puede aguantar lo que sea. Si aguantó una, pues puede aguantar lo que sea allá. Entonces empezamos. Y yo le dije, por todos los medios, yo no me quería venir acá. Pero Dios dijo que tenía que venir para acá. Dice, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Yo no voy donde yo quiera ir. Yo hubiera querido a Hawái, a Miami. Pero no, Dios dijo Cúcuta. Cuando me mandan para acá, obviamente era de las ciudades más alejadas. Para poder ir a visitar a mi familia no era fácil. Los 2 primeros años no podía salir a ningún lado, tenía que estar acá. A nosotros nos mandaban, no con grupo de alabanza, ni con sillas. Nosotros teníamos que hacer todo. Empezar la iglesia de cero, de cero. Y cuando pasa el tiempo, porque en la primera reunión, pues yo soy López, y salió en la primera página de La Opinión, se abre casa sobre la roca, la abre el pastor López. Vinieron 120 adultos y 19 niños. Yo pensaba que solo un cigarro, no, yo pensé que estaban empezando allá, pero bueno. Llegaron 120 y 19 niños el primer día, o no sé si estaban esperando al pastor Darío, no sé, pero llegaron esas personas, pero ahí es donde empieza la obra. Pero con el paso del tiempo a nosotros nos mandaban a Bogotá para recibir otra vez visión. Y a ellos les llamó la atención, porque muchos de los pastores los mandaban de Bogotá a diferentes sitios, pero ellos compraban en Bogotá. Pero cuando yo les dije que iba a comprar era acá, miren, le dije, sí, esta es la tierra que fluye leche y miel. Si Dios me mandó acá, acá yo me quedo. Este es mi sitio, este es el sitio de la bendición. Aquí es donde usted va a estar. Pero la pregunta es esta. ¿Tú por qué estás en Cúcuta? Porque tú puedes ser de acá, pero Dios te quiere de pronto en otro sitio. Si tú estás acá, es porque esta es la tierra que fluye leche y miel. Ese es el valle de los huesos secos. Y es donde tú quieres que transformar y tienes que ser utilizado para algo grande y maravilloso. Hay muchos cristianos que son turistas espirituales. Van a una iglesia, van a otra, van a otra, van a otra. La palabra de Dios dice que el pastor es uno solo, el rey de reyes. Pero ojo cuando usted recibe un lado del otro, yo no estoy diciendo nada en contra de eso, pero sí es bueno que usted esté en un sitio donde a usted le den el alimento. Las ovejas requieren de un pastor, no de varios pastores.
Y hay muchos cristianos que se vuelven como turistas espirituales. Son hermanos sangre. ¿Por qué son hermanos sangre? Porque recorren todo el cuerpo. Eso todo, cada 8 días están en un sitio y se congregan en otro, en otro, en otro. No, busque usted un sitio. El profeta dice que lo envió y lo colocó en un sitio. Este es el sitio donde tú tienes que estar. Esa es una pregunta buena que usted se tiene que hacer. ¿Dónde está la dificultad? ¿Dónde está la dificultad? Es donde Dios te quiere llevar. Dios te quiere llevar a un sitio. Y mire, uno de mis amigos de la Asociación de Pastores, él cuenta su testimonio. Y él en la pandemia sufrió, le dio ¿cuál era? H1N1, ¿no es cierto? El COVID. Ah, no, ese fue después. Bueno, es que ya ni sé. Le dio COVID. Él termina en cuidados intensivos, dura como más de 20 días en cuidados intensivos. Y él decía que casi le cambiaban mucho la persona de al lado, pero no porque se mejorara, sino porque se moría. Y él no entendía por qué él estaba ahí. Si él era un pastor, un siervo de Dios, ¿por qué se estaba muriendo la gente? Y el problema no es morir. El problema es que esa gente se estaba muriendo sin Cristo. Y él decía, ¿tú por qué me traes acá? ¿Por qué me tienes acá? Y si Dios te lleva a un lugar de muerte, no es porque te vas a morir, sino que te lleva a ese sitio para dar vida. Entonces le dice a su esposa, tráigame palabra para que yo le pueda compartir a estas personas. Y en el poquito tiempo que me quede, yo pueda dar vida. Si me trajo a este lugar de muerte, es para dar vida. Y Dios empieza a hacer una obra tremenda a través de él. Y hoy yo quiero que entiendas algo. Dios te va a llevar ahora a lugares de muerte para dar vida. No sé si enfermo o de visitante, pero te va a llevar a esos lugares para dar vida. En Bogotá teníamos una costumbre de ir al cancerológico. Y es una de las visitas más bonitas porque allí en el cancerológico habían muchos niños. Y es en la Artúa, en Bogotá, en una zona muy pobre de Bogotá. Les alojan a los papás porque no tienen ni con qué vivir y fuera de eso con el niño enfermo. Entonces les ayudan con alojamiento para que ellos estén todo el día con sus hijos. Nosotros íbamos y repartíamos galletas, comida. Y íbamos en diciembre, a principio de diciembre, para después ir el 24 para llevarles el regalo de Navidad, porque nos imaginábamos que no iban a tener regalo de Navidad. Y cuando yo fui, vi la cara, una cara que nunca se me ha olvidado. Era morenita, tenía una dentadura, sus dientes parecían perlas, era muy linda esta niña, tendría unos 11 añitos. Y una sonrisa. Lo único que tenía bien era su carita, porque cuando usted le quitaba la cobijita, todo esto estaba completamente seco porque el cáncer la había carcomido. Su mamá estaba ahí y yo les pedí el permiso que si podía compartirles de Dios. La mamá me hizo una cara porque usted cómo le va a creer a Dios si su hija se está muriendo. Una niña tan linda y tan especial. Usted entra en un conflicto con Dios. Y entonces la mamá me iba a decir que no y la niña le dijo no. Y yo le dije, ¿ustedes creen en Dios? Ella me dijo, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y la mamá empieza a llorar y empieza a llorar. Yo empiezo a compartir y obviamente estas personas recibían a Cristo. Es que en el Valle de Huesos es más fácil compartir la vida, porque cuando estás cerca de la muerte, valoras la vida, valoras la vida. Y entonces era una cosa tremenda. Entonces yo me quedé impactado por esta niña. Yo le dije que quería regalo. Ella me dijo, yo quiero una muñeca grande. El 24 volvimos, le conseguí la muñeca más grande y más bonita, pero a ella me impactó tanto, yo le llevaba otro regalo. Le llevaba 2 regalos. A todos los demás les íbamos a dar un regalo, pero ella me impactó mucho. Cuando yo llegué el 24 de diciembre, en esa época ya no pude entregarle el regalo, porque en esos 15 días ella ya había muerto.
Pero tal vez el regalo más grande pues, se lo había dado el día que fui a visitarle y no fueron las galletas. Fue Cristo. En el Valle de los Huesos tú puedes entregar los mejores regalos. Y no sé qué va a pasar con nuestra vida. Pero definitivamente la pregunta es, ¿estás en el lugar correcto? ¿Estás en el Valle de los Huesos Secos? Si este es tu lugar, ¿qué estás haciendo para cambiar tu entorno? Te dio una familia. ¿Tu familia ya todos conocen de Cristo o es un valle de huesos secos? ¿Cómo está la iglesia? ¿Ustedes piensan que acá no hay muertos? Uy, acá hay muchos muertos. Jesús dijo en Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Le está hablando a la iglesia. Le está pidiendo a usted, que es la iglesia, que lo deje entrar, porque usted es un valle de huesos secos. Alejados de mí, hacedores de maldad. Pero si nosotros echamos demonios en tu nombre, sanamos personas, alejados de mí, hacedores de maldad. Fuera de acá. Un valle de huesos secos. La iglesia está para impactar allá. El mundo está lleno de valles valle de huesos secos. Pero esa es la iglesia. Está igual. ¿Estás en el lugar correcto? ¿Qué estás haciendo para cambiar tu entorno? Necesitamos siervos en todos los ministerios. Ninguno se presentó para Visa. Ninguno se presentó para la parte creativa. Necesitamos gente en Roca Kicks. Necesitamos gente de todos los frentes. Si estás acá, es para transformar, es para cambiar, es para que pase algo. ¿Qué estás haciendo? Entonces, primero, están en el lugar donde Dios te puso. Amén. Pregúntate eso, ¿estás en el lugar que Dios te puso? Segundo, Dios, ¿qué te dijo de ese lugar? Dios, ¿qué te dijo de ese lugar? Y vamos otra vez al versículo 2 de Ezequiel 37. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que habían muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Estos huesos estaban, por supuesto, muertos, estaban secos, estaban separados y esparcidos por todo el campo. Es como si una gran batalla hubiera tenido lugar allí y los soldados hubiesen muerto en lucha feroz cuerpo a cuerpo y los cadáveres quedaron a merced de las aves de rapiña. No sé si usted vio Corazón Valiente, ¿se acuerda de esa batalla donde se vuelve famoso Wallace? Los huesos quedaron ahí, la gente quedó ahí, empiezan las aves de rapiña a comerse y quedan todos vueltos nada. Yo me imagino todo esto. Estaban completamente secos. Y si dice que estaban completamente secos, o sea que llevaban bastante tiempo al sol y al aire. Esta iglesia tiene 20 años y tú puedes llevar 20 años de cristiano en este sitio, pero al sol y al aire tus huesos están secos. ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Eres un valle de huesos secos? ¿Qué ha pasado? Así estaban los judíos en Babilonia y en otros países, como muertos y secos, sin formar pueblo, sino esclavos de sus opresores, esclavos del pecado y separados de Dios, unos de otros sin esperanza humana, de que volviesen jamás a unirse y menos aún a formar un solo cuerpo. Dios le muestra al profeta lo deplorable del caso y que el único que podía hacer algo era nuestro Dios Todopoderoso. El único que puede salvar tu matrimonio, que es el valle de huesos secos, y tú sabes que te estoy hablando, es Dios. El único que puede salvar a tu hijo, ese que anda metiendo droga, es Dios. El único que puede salvar tu negocio es Dios. El único que puede sanarte de ese cáncer es Dios. El único que puede sacarte de esa ceguera espiritual es Dios. Es el único. Y por eso me llama la atención, porque Dios le pregunta al profeta, ¿podrán revivir esos huesos? El profeta es muy sabio, no contestó ni negativamente ni positivamente, sino que su notable es, tú lo sabes todo,
Tú eres el Dios de imposibles, tú eres el único que lo sabe. Y eso me da una sabiduría para poder ir a veces vamos a orar y por ejemplo, usted no ha escuchado eso. Está el siervo de Dios que tiene cáncer y de pronto el otro siervo de Dios ora y dice, y Dios lo sanará. Y a los 15 días se muere el siervo de Dios. ¿Qué pasó con la palabra si él dijo que el nombre de Dios había hablado y que el siervo de Dios se murió? Por eso es sabio lo que dice el profeta. Tú lo sabes todo. Usted ore. Yo oro. Cuando hay una persona viva, yo oro para que Dios haga un milagro. Pero el hacedor de milagros es el de allá, el que lo sabe todo. Pero yo le digo, siempre termino con una frase, que se haga ¿qué? Tu voluntad. Cuando usted ore, que Dios se haga su voluntad. Yo tenía una amiga que siempre le decía, vamos a orar. Y ella siempre oraba por los enfermos y por el que iba se moría. Ya no le volvíamos a decir, no, vaya ya. Mire, es que es Dios el que hace todo. Me acuerdo de una TMT que su abuelita estaba muy enferma y le dijo al pastor Silvano que porque no iba a orar por la abuelita. El pastor cuando oró por ella, esa señora tenía más pasos allá en el otro lado que acá. Y él le dijo, ay Señor, ten misericordia de ella. En su pensamiento acá, el Señor le oraba así, Señor, sánala, pero por dentro decía, ay no, llévesela Señor ya, pobrecita, que se la lleve. Bueno, a la semana vino la niña de TMT y le dijo, Pastor Silvano, ¿a qué no sabe? Y él dijo, se murió su abuelita. Él dijo, no, Dios la sanó y está sana. Y él nos explicaba con eso, es una cosa, que Dios hace su voluntad. Que así no creamos, Dios puede hacer cosas tremendas. Y había exaltado la fe de esa niña. Dios es el que hace, no es el pastor el que ora y hace el milagro. El que hace el milagro es el hacedor de milagros. Tú lo sabes todo. ¿Por qué me preguntas a mí? Tú lo sabes todo. Él es el único que puede hacer todas las cosas. Amén. Y por eso la pregunta que hoy Dios te hace es esta: ¿podrán revivir esos huesos? ¿Podrán revivir esa familia? ¿Podrá revivir esa familia? ¿Podrá revivir ese hijo casposo? ¿Podrá revivir tu negocio? ¿Podrá revivir tu salud? ¿Podrá revivir tu área financiera? Él es el único que lo sabe todo. Amén. No sé cuál es tu valle de huesos secos. No sé si es tu área familiar. No sé si es tu área financiera. No sé si es tu salud o tu área espiritual. Pero lo que sí sé es que Él lo sabe todo y Él es el único que puede transformar y cambiar el área que sea tu valle de huesos secos. Y quiero decirles algo, la fe no es negar el problema, sino saber que Dios puede hacer algo. Porque uno ve a la gente toda vuelto nada y ¿cómo le va? Bien, bendecido y mejorando. Y vuelto nada. No, de vez en cuando diga, mire, está vuelto nada, pero Dios va a hacer un milagro. La fe es eso. La fe no es negar el problema, sino saber que Él tiene el poder para hacer algo tremendo. Usted tiene que entender, usted es lo que es porque Dios lo dijo. Yo soy lo que soy porque Dios dio una palabra sobre mi vida. Usted es lo que es porque Dios le dio una palabra sobre su vida. Cuando usted ha leído esta palabra, es la palabra profética más segura. Y cuando Dios le dice que usted es real sacerdocio, es porque usted es real sacerdocio. Cuando Dios le dice que no te dejaré, es porque le está diciendo que no lo va a dejar solo. Cuando Dios dice todas las promesas sobre usted son para usted. Amén. No importa dónde están tus hijos. No importa dónde están tus hijos. No importa dónde están. El pastor que les digo que da el testimonio, él estaba en la calle, en el Bronx. No importa dónde están tus hijos. Si Dios dio una palabra, Dios va a hacer algo tremendo y maravilloso. Cuando él se estaba muriendo en la pandemia, la mamá se acordó de una palabra que dieron sobre él. Y la mamá estaba tranquila y le dice, mamá, ¿por qué está tranquilo? Obviamente lloraba. Dice, porque Dios dijo que él iba a predicar a las naciones. Y todavía no ha pasado eso. Él va a predicar a las naciones. Él va a hacerlo. ¿Qué palabra Dios te ha dado? ¿Qué palabra Dios te ha dado? ¿Qué te ha dicho? A mí nunca se me olvida. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y yo sé, y lo he hecho, y lo voy a hacer contigo. ¿Cuál es tu promesa? ¿Qué Dios ha dicho? ¿Qué Dios ha dicho? Porque Dios va a cumplir. Digan lo que digan.
Yo recibí palabras sobre mi hija y cuando ella hicieron el primer examen decía que ella venía con un síndrome de Down. Pero yo le creía a Dios y cuando nació estaba perfectamente bien. Ese es el Dios de milagros, ese es el Dios todopoderoso. Es un Dios poderoso que puede hacer cosas grandes sobre tu vida. No importa lo que estés viendo de tus hijos, Dios está viendo cosas más tremendas. Recuerda las promesas que hay sobre tu vida y sobre la vida de tus hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre tus hijos? Recuerda eso. Cuando los veas en malos caminos, recuerda, Señor, tú diste una palabra sobre mi hijo y yo creo esa palabra. Tú diste una palabra sobre mi esposo y yo creo esa palabra. Tú diste una palabra sobre mi suegra. Bueno, créale también, Dios puede hacer transformar a cualquiera. Bueno, mire, la clave está en Isaac. Isaac nunca estuvo en el vientre de Sara, siempre estuvo en la palabra de Dios. En Génesis 12 dice, y haré de ti una nación grande. Y era un par de viejos, que ya nada que nada. Pero mire lo que dice en Génesis 15, versículo 2. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Le cumplió a Abraham. Le cumplió a Abraham. Isaac no estaba en el vientre de Sara, pero estaba formado por la palabra de Dios. Y si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Si Dios te prometió algo, Él lo cumple. La pregunta es esta, iglesia. ¿Dios qué te ha dicho? ¿Dios qué te ha dicho? No olvides lo que Dios te dijo. ¿Dios qué te ha dicho? Vuelve a mirar esas promesas que Dios te ha dado. Anota las nuevas. Y no te olvides que Él cumple lo que promete. Lo hizo con Abraham. Lo hizo con Moisés. Él duró 40 años pensando que era un príncipe. Duró otros 40 años pensando que era un don nadie. Y los últimos 40 años, a los 80, él vio lo que Dios podía hacer con un don nadie. De pronto tú estás en esos 40 años que piensas que eres un don nadie. Pero si Dios prometió que tú ibas a sacar al pueblo tuyo a la tierra prometida, lo va a cumplir. Y vas a ver el poder de Dios. Lo que Dios puede hacer con un viejito don nadie, lo va a hacer. Ese es el Dios al que creemos. Lo hizo con David. Lo hizo con Pedro y lo hará también contigo. El obstáculo más grande que hay en nuestras vidas para que Él realice su propósito, ¿sabe quién es? En mi vida, ¿sabe quién es el obstáculo más grande? Soy yo. El miércoles le pido disculpas a la persona que está acá, que me invitó. No le pedí permiso para contar esto, pero me pasó algo el miércoles. Yo prediqué sobre a defenderse, dijo, y hablé sobre Daniel, que era un hombre de oración. Y ya salía cuando él me dijo, oye, pastor, yo quiero hablar con usted. Lo invito a comer. Y yo ya tenía listo para llevar a las niñas, no tenía carro porque se me había varado el carro. Y yo le dije, ¿tú tienes carro? Él me dijo, no. Y yo dijo, hijuelita, pero bueno, yo vivo allá en el otro lado. Ya tengo quien me lleve, pero yo lo miraba y le dije, bueno, vamos a comer. Y entonces nos sentamos a comer y él me dice, pastor, el día que yo lo conocí usted me dijo, algo te pasa, ¿no? ¿Usted cómo hace para hacer eso? Y él enseguida se quebrantó, su hogar estaba pasando por un mal momento, estaba pasando por un mal momento. Él me invita a comer no porque su hogar se haya arreglado, sino que gracias a Dios su vida ha continuado y sigue en la lucha,
pero dice, yo no sé qué haría sin Jesús. Y entonces él me decía, como escuchó lo de Daniel, me dijo, y pastor, ¿cómo es su vida de oración? ¿Usted ora por la mañana? ¿Usted ora al mediodía? ¿Usted ora por la noche? Y yo le dije, ojalá, ojalá, hermano. Por eso le digo que el peor obstáculo para mi vida soy yo. El día más poderoso de esta iglesia son los viernes a las 6 de la mañana. Cuando nos reunimos por ahí 15 personas, hemos llegado hasta 18. Son los que oramos por ustedes. La semana pasada, a uno de ellos, a un familiar de ellos le iban a quitar el dedo, porque sufre de diabetes y ya le iban a quitar el dedo, pero oramos, no se lo quitaron. A una familiar de él, le parecía que el riñón ya no funcionaba y le iban a empezar, ya perdió uno, y iban a ya empezar a hacer diálisis y Dios hizo un milagro. Lina estuvo en el primer servicio. A ella cuando estaba en Bucaramanga le dijeron que a su hijo le quedaban solamente un 20% de probabilidades de vida. Ella estuvo en el Valle de los Huesos Secos, pero Dios le dijo que su hijo viviría y hoy está ya en su casa y Dios sí cumple, iglesia. Dios está haciendo cosas grandes. ¿Qué estamos esperando? Que usted no sea más el obstáculo para que Dios haga cosas tremendas y maravillosas en su vida, sino que usted haga cosas, usted le cree a Dios, Dios quiere hacer cosas tremendas. Amén. Entonces, Dios, ¿qué dijo? ¿Qué te dijo? Porque lo que yo sé es que Dios quiere hacer cosas tremendas y sobrenaturales en tu vida. Amén. Y vamos al tercer punto. Debo profetizar lo que Dios dice. Debo profetizar lo que Dios dice. Y yo quiero que vayamos al versículo 4, que dice el versículo 4. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Proclama sobre esos huesos, vueltos nada. Proclame sobre su matrimonio vuelto nada. Proclame sobre sus hijos vuelto nada. Proclame sobre sus negocios vuelto nada. Proclame sobre su salud vuelto nada. Proclame, porque Dios va a hacer algo tremendo y maravilloso. Amén. Versículo 5. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. El profeta miró por encima de esos huesos secos sin esperanza. Y Dios quiere que tú obres en esas situaciones desesperadas en tu vida. No es el final. Dios quiere hacer algo tremendo. Dios dijo y Él hará. No dudes del éxito de Dios. Mira por aquí, por encima de aquella multitud de huesos secos y dispersos, y se convertirán en cuerpos humanos. Amén. Dios quiere hacer algo tremendo. Versículo 7. Y tal como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido. ¿Se escuchó qué, iglesia? Un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Él no solo profetizó sobre esos huesos, sino profetizó sobre su propia vida. Y hoy quiero decirle que esta no es una palabra donde usted dice, ay, si hubiera venido Clarita, esta palabra es para Clarita. No, esta palabra es para usted. Es usted el huello es usted el valle de los huesos secos. Es para usted. Esta predica no es para su vecino. Esta predica es para mí. Es para mí. Todos los huesos se unieron en el lugar y el esqueleto que les correspondía. Imagínense una mano de huesos, pero se empiezan a organizar de tal manera como tiene que ser. Si usted está acá, que este sea el lugar que a usted le corresponde, porque Dios quiere hacer cosas grandes con usted. Cada uno estaba en su sitio. Cuando tú le crees a Dios, todo se pone en movimiento. Cuando tú le crees a Dios, todo se pone en movimiento. Dios quiere hacer milagros en nuestra vida. Deja de caminar a la orilla del agua. Somos felices caminando a la orilla. Somos felices.
Pero Dios no quiere que sigas caminando en la orilla. Dios quiere que camines sobre el agua. Es el tiempo de caminar sobre el agua. Deja de ser facilista y de hacer lo que todo el mundo hace. Empieza a creerle a Dios. Dios dice hoy que empieces a caminar sobre el agua. Que Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en el área financiera, donde quiera que sea. Dios quiere hacer cosas tremendas, pero tienes que empezar a caminar sobre el agua. Deja de caminar por la orilla. Comprométete con Dios. Créele a Dios. Este es un tiempo de ruido en tu entorno. Escucha el ruido. Y yo quiero que haga algo usted en este momento. Quiero que usted cierre los ojos, incline la cabeza. Cierre. Haga silencio y escuche, porque hoy Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. No sé cuál es su valle de huesos secos, pero hoy yo quiero que piense en ese valle de huesos secos, en ese que le quita el sueño. Usted se acuesta preocupado y se levanta preocupado porque la nevera está desocupada, porque no puede pagar el arriendo, o porque un ser querido suyo le diagnosticaron cáncer. No sé qué es lo que está pasando en tu vida, pero lo que sí te digo es que vas a poner cuidado, porque ya se está escuchando ruido. Y cuando se escucha ese ruido, es un ruido de arrepentimiento y de cambio en tu vida. Dios quiere que cambies, hagas silencio, porque muchas veces en medio de tu silencio Dios quiere hacer un ruido. El pecado ha silenciado tu vida y la ha convertido en un valle de huesos secos. Y hoy Dios quiere hacer ruido en tu vida, pero es un ruido de arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, Él no puede convertir ese valle de huesos secos en un ejército. Dios quiere que tú cambies tu vida. Cuando Ezequiel profetizó, empezó a suceder. Ezequiel obedeció. ¿Por qué no obedeces? Empieza a hablar lo que Dios ve. Y Dios ve a tu hijo como producto terminado. Dios ve a mi hija como producto terminado. Dios ve a las niñas que Dios nos dio, a mi esposa y a mí, como producto terminado. Dios quiere hacer cosas grandes con cada una de esas niñas, con mi hija. Dios quiere hacer cosas grandes con tus hijos. Dios quiere hacer cosas grandes con tu matrimonio. Empieza a ver, porque Dios quiere hacer ruido, quiere hacer cosas tremendas en tu entorno. Empieza a ver tus seres queridos como Dios los ve. Y Dios quiere hacer cosas tremendas con tus seres queridos. Empieza a ver tu valle de huesos secos como Dios lo ve. Profetiza. Dios va a hacer ruido. Dios va a hacer cosas tremendas en tu vida. Nosotros llegamos hasta donde creemos, pero Dios quiere hacer algo más en tu vida. Busca de Dios y vas a escuchar el ruido de lo que Dios quiere hacer con tu familia, con los tuyos. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Usted cree eso, iglesia? Dele un fuerte aplauso a aquel que hace el ruido más tremendo. Te damos gracias, Señor, porque creemos que tú vas a hacer algo grande con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con nuestro trabajo, con nuestra salud, con nuestra vida espiritual, Señor. Entienda una cosa, iglesia. Tu voz tiene vida. Tu voz tiene milagros. Versículo 8. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salían carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. ¿Pero qué? Pero recuerde que cuando hay un pero, preocúpese. Algo va a pasar bueno. Y este es un paso más, porque aparecen los tendones, crece la carne y los cubre la piel. Pero, este es el gran pero, no tenían vida. Y sabe una cosa, la vida del cristiano es un proceso. Y en ese proceso Dios va colocando tendones, carne, nos recubre de piel y vamos cambiando. Pero muchos de ustedes no tienen vida. Tienen fama de que están vivos, pero están muertos espiritualmente hablando. Y hoy Dios quiere hacer algo tremendo. Hoy Dios quiere que usted deje de ser un religioso, un asistente.
Dios quiere que usted se comprometa con Él, no conmigo, con Él. Porque Él quiere darte vida. Porque Él quiere hacer algo tremendo. Tú puedes estar aquí, pero muerto. Tiene fama, pero no estás vivo. Versículo 9. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Iglesia, necesitamos el aliento de vida. Si usted va a Génesis y va al capítulo 2 y mira el versículo 7, encontrará lo siguiente: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió ¿en qué? En un ser viviente. Necesitamos vida. La gente en nuestros ministerios necesita vida. La gente en nuestra casa necesita vida. La gente en tu trabajo necesita vida. En tu colegio, en tu universidad necesita vida. Versículo 11. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Esta palabra era para las 10 tribus del norte, que eran las que estaban peor, pero también las 2 tribus del sur, que se habían separado. Israel estaba separado, estaba seco y sin esperanzas. La pregunta es: ¿cómo tú estás? ¿Como la canción? Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Pues esta palabra es para ti, porque tú eres el valle de los huesos secos y Dios quiere hacer cosas tremendas. Es para ti esta palabra. ¿Llevas mucho tiempo así? ¿Ya los huesos están secos? Pues escucha lo que dice el Señor. Versículo 12. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volveré a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Hoy Dios quiere darte una palabra de poder para que se active tu fe en el poder y la providencia de Dios. Hoy Dios quiere reanimar las esperanzas perdidas. Esta es la hora en que Dios quiere manifestarse en tu vida. Quiere sacarte de la tumba en la que estás, porque la paga del pecado, ¿sabe qué es? Es muerte. Dice en Romanos 3:23, todos están muertos, porque todos han pecado. Todos somos esa tumba, ese valle de huesos secos. Hoy Dios quiere que tú lo conozcas, pero como yo les decía, Él no quiere que tú tengas una religión, sino una relación, y una relación con el Dios Todopoderoso. Eso es lo que Dios quiere. El único que puede cambiar tu vida es el Dios Todopoderoso. Iglesia, hoy le pido un favor: deje de caminar por la orilla. Es el tiempo de caminar sobre las aguas. Es el tiempo de creerle a Dios. Dios quiere volver las ruinas, tus ruinas y tus tumbas en un jardín nuevo. Dios está haciendo, Dios está soplando hálito de vida. Es el tiempo del llamado para transformar. Iglesia, Cúcuta es un valle de huesos secos. Es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Pero nosotros podemos convertir esta tumba, estas ruinas, en un jardín. Que todo el mundo hable de Cúcuta, pero que hable de que Cúcuta es la casa del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Hoy Dios quiere hacer algo tremendo, que ocurra como cuando los venezolanos pasan esa frontera. ¿Sabe cómo pasan los venezolanos esa frontera?
cuando llegan a Colombia, dice: gracias, Señor, gracias por todo lo que ellos están viviendo. Pero también oramos que esta frontera algún día se vuelva, y que cuando ellos vuelvan a Venezuela digan: gracias, Dios mío, Señor, porque el valle de los huesos secos ya no es el valle de los huesos secos, y esta frontera volverá a ser un jardín, un lugar espectacular, la frontera más espectacular del mundo. Si va a aplaudir, aplauda fuerte a ese Dios maravilloso, al único que puede convertir este valle en un jardín. Cierre sus ojos y escuche esta canción. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Nacen nuevos caminos, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Señor, te damos gracias por esta mañana ya tarde, Dios mío, Señor. Hoy te pido por cada persona que esté en este lugar, Señor, que este sea el lugar donde ellos tienen que estar, que este sea el lugar donde ellos tienen que cumplir su propósito, que al igual que el profeta Ezequiel, tú los hayas traído y los hayas colocado, que tu espíritu los haya llevado y los haya colocado en medio de este valle de huesos secos, Señor. Que cumplamos con la labor a la que fuimos llamados, Señor, porque no estamos acá para gastar oxígeno, sino para hacer algo determinante. Tú tienes un propósito, y si estás vivo es porque no lo has cumplido, y Dios quiere que tú hagas la parte que te compete. ¿Cuál es tu valle de huesos secos? Impacta tu familia, impacta tu empresa, impacta tu colegio, tu universidad, impacta tu barrio, impacta donde Dios quiera que estés. Señor, yo oro, Dios mío, Señor, por cada persona que está en este lugar, para que aquí estén las personas que tienen que estar en este valle de huesos secos, y para que sean utilizados de una forma sobrenatural, para que Dios haga cosas tremendas y maravillosas con sus vidas, Padre Santo, Señor. Señor, yo te clamo, Señor, para que cada uno de los que estamos acá digamos los que tenemos que decir en este lugar, Señor. Oro por los líderes de ministerio, Señor. Utilízalos, Señor, para que profeticen, para que den palabra. Y la palabra más segura, la palabra profética más segura es tu palabra, para que hablen del poder de tu palabra, Señor, para que muchos reciban vida, Padre Santo, Señor.
Yo te pido por eso, Señor. Gracias, Dios mío, para que hoy recordemos, Dios, que te ha dicho a ti. Dios, que te ha dicho a ti. Sobre Israel no hay brujería ni hechicería que valga. Lo único que Dios ha decretado es bendición sobre Israel. Y Israel eres tú. Y Dios ha decretado bendición y bendición. Y no hay brujería, ni ataduras, ni cosas que hayan hecho que vengan sobre tu vida, porque Dios ha quitado ese yugo de porquería, de brujería, de lo que sea. Hay bendición sobre tu vida. Señor, que demos tu palabra, Señor. Que hagamos lo que nos compete, Padre Santo, Señor. Porque tú quieres hacer cosas sobrenaturales, Señor. Y yo oro por cada persona que se encuentra en este lugar, para que sea haciendo algo sobrenatural con nuestras vidas, Señor. Toma control de nuestras vidas. Toma control de sus vidas, Señor. Tú eres el Dios de lo sobrenatural. Señor, yo te clamo, Señor, para que no caminemos cómodamente a la orilla, sino para que hoy te creamos, Señor. Te creamos en medio de las dificultades, en medio de esos valles de huesos secos, y empecemos a caminar sobre el agua, porque tú quieres hacer cosas sobrenaturales en la vida de cada uno de los que están. Créele a Dios, porque Dios va a hacer milagros. Es el Dios de imposibles. Nosotros hacemos lo que podemos, pero Él hace lo imposible. Él es el Dios de los imposibles. Y yo quiero que usted siga orando. Si hay personas que vinieron por primera vez a este lugar, yo quiero que usted levante su mano, porque yo quiero orar por usted. ¿Hay alguna persona que haya venido por primera vez a este lugar? Levante su mano, queremos orar por usted. Dios te bendiga. Hay alguien más que haya venido. Dios te bendiga allá atrás. Alguien más, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más que haya venido.